Ok, aquí el detalle fue que cuando abrí en terminal el Jupyter Notebook no activé antes el ambiente virtual. Es decir, cuando estamos en la terminal de Ubuntu, generalmente yo me voy a la carpeta. Ejemplo, aquí lo voy a hacer. Entonces, la carpeta donde está el repo y mi ambiente virtual. Entonces tenemos que dar source. Activate. Entonces ya con eso le damos clic y se activa. Y posterior a eso le damos code y nos abre esto. Básicamente nos abre Visual Studio Code. Y ya ahora sí te puede detectar los ambientes virtuales porque no me lo estaba detectando. Mira, ya aquí está. O sea, por default ya lo detecta. Entonces, bueno. Como mencionaba, no es necesario mover toda esta parte de aquí, ya que esto es para traer las funciones. Sí, aquí agregamos la ruta para poder acceder a partir de la carpeta de app, porque generalmente las notebooks te detectan cuando hay un archivo al lado. Entonces la forma en la que yo encontré para detectar carpetas y archivos que estaban fuera de donde estoy trabajando fue de esta forma. Entonces con esto ya puedes importar las funciones. Entonces aquí es para leer los datos. Regresando a la parte de donde hicimos la extracción de la información, entonces básicamente fue almacenado en esta ruta. The proceso test get raw data y means raw data, que es la misma. Entonces ya con esto aquí, esto es importante, aquí tenemos las variables que se almacenan en InfluxDB y que no requieren un arreglo de las marcas de tiempo. Aquí es el prefijo del molino, generalmente tienen un nombre largo como se puede ver aquí. Entonces lo agregamos de acuerdo al molino que vamos a trabajar. En este caso es el 4, pero si fuera el 2 lo moveríamos así. Entonces no es mucho cambio. Y el archivo que vamos a leer. Entonces con esto imprimimos el tamaño y la forma del archivo, que son 13.000 datos, ¿no? Aquí una visibilidad de cómo está el archivo. Generalmente está así, como en columnas cada variable de proceso. Y nosotros no lo trabajamos así, lo trabajamos con filas. Entonces hay que pasar estos registros a nivel fila y no que estén a nivel columna, porque son demasiadas. Entonces, además que de esa forma se realiza el traqueo. Entonces lo único que hay que hacer es utilizar esta función que se llama custom meld, que lo que va a hacer es que todas estas columnas que están así nos los va a pasar a nivel fila junto con su valor. Entonces aquí hago una copia para no manipular ahorita el dataframe original. Eliminamos los nulos y los duplicados y convertimos las marcas de tiempo de timestamp a daytime. Entonces esto demora un poco de tiempo y básicamente así es como obtenemos el archivo con el que se va a comenzar a trabajar. Posterior a ello, la columna de name es la que va a almacenar todas las variables de proceso. En el caso del molino 4 existen muchas variables de proceso que están listadas en un archivo JSON. Si nos vamos a la parte de Python, que es la carpeta que realmente corre el script o el flujo de datos, app molino, configuraciones, y en threshold aquí están todas las variables de proceso y aún faltan más que son parte del procesamiento de los datos del molino 4. Entonces estas son, como te das cuenta, son muchísimas. Entonces estas variables que tienen T0, T50, T100, T150 se refería antes a cuánto tiempo se le va a restar a la marca del tiempo dada, ya que por cada marca de tiempo se registraban 20 variables de proceso. Entonces esas, como tenían la misma marca de tiempo, entonces realmente no reflejaban el tiempo verdadero o la marca de tiempo en la que se
tenía ese valor en esa variable de proceso. Entonces lo que se hizo fue darles un marcador que nos iba a funcionar para poder restarle ese tiempo a esa marca de tiempo que ya estaba. Sin embargo, debido al proceso de los datos, ya como se fueron trabajando, entonces se cambió esa parte. Entonces ya no se trabaja así. O sea, esto sí nos funciona, pero ya no específicamente para la marca de tiempo. Entonces aquí realmente lo que se va a trabajar es hacer el cambio y poder hacer el traqueo correcto de la ID de placa, pero ya se tiene una variable de proceso que se llama ID de placa, pero estas marcas de tiempos están mal, como las del procesamiento del dato, como temperatura, velocidad. Se hizo una corrección cuando se intenta hacer este traqueo de placa con su variable de proceso, ya no hacen match o ya no es tan correcto ese match. Entonces lo que se buscó es pues poder hacer también la corrección en estas variables de la placa. Pero al momento en que se arregló esa parte o se le incorporó todas estas mediciones al ID de placa, no se hizo de la manera esperada, que sería directamente en esa variable, sino que se crearon nuevas variables. Entonces hay que trabajar con esas nuevas variables. Entonces aquí nos damos cuenta que básicamente esta variable de proceso se lo trae los ID de placas. Entonces fue donde empezó el análisis. No se hizo realmente en ese, parece que se agregaron más. Entonces continué haciendo el análisis y identifiqué que habían dos variables de proceso nuevas, una llamada value ID, y tras revisar, esta variable de proceso es la que trae ahora el ID de placa. O sea, trae lo mismo que esta, que dice ID de placa, ahora lo trae esta. Pero esta, como te das cuenta, ya se les agregó el T0, T0, T050, T100, T150, que es la que nos va a ayudar a hacer la corrección. Sin embargo, es una nueva variable, entonces no está traqueada, no está ni siquiera en esta parte, entonces había que revisarla. Como fue nueva, entonces había que primero identificar cuál era y ya después poder empezar a trabajar con ella. Entonces aquí aseguramos de que esta variable de proceso es la que tiene únicamente las placas, ¿ok? Es nuestro nuevo ID de placa. Y aquí corroboramos que tiene todos los tiempos que van del 0 al 950. Ahora, y aquí los ID de placas, ¿no? Que están comprendidos en este periodo de tiempo en el que se extrajo el dato. Ahora, tras de nuevo el análisis, identifiqué que había otra ID de placa. Bueno, el análisis se hace identificando todas y checando todas las variables de proceso que hay y cuáles no hacen match con lo que ya se tenía. Entonces identifiqué que había otra que se llama ID-T. Entonces, aquí revisando, me percaté que esta ID-T es la que trae el identificador del duplicado. Nosotros tenemos datos duplicados con su valor y unos identificadores que nos ayudan a hacer la corrección de ese duplicado a través de un conteo. Este conteo empieza de 0 hasta 255 y debe de ser lineal, es decir, debe ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 255 y de nuevo empieza en 0. Entonces este es el que nos ayuda a identificar esos duplicados. Entonces, eso es importante porque hay que hacer un match entre esto con el ID de placa para poder eliminar correctamente los valores que son duplicados y las fechas que son duplicadas, si no, no podríamos hacer un correcto matcheo, ya que estas como tal no traen ese ID identificador de duplicado, pero estas sí. Entonces, básicamente aquí se identificó que la nueva variable de ID de placa es value y el que nos va a ayudar a hacer la corrección para el duplicado es el de ID-T. Corroboramos que tenga todos los tiempos y corroboramos que sí, tenga todos los identificadores de duplicados que van de 0 a 255 y comience de nuevo. Aquí se filtran las variables de proceso que no requieren una limpieza porque se supone que no tienen duplicados. Hacemos la separación
entre el data frame normal y el data frame que no se va a corregir. Y este es el que vamos a trabajar, el data frame que tiene variables que sí se van a corregir. Entonces hacemos una copia para evitar manipular ese original en caso de que se requiera hacer un análisis de ello. Entonces aquí vamos a dividir ese data frame en las variables que son de la placa, que son las nuevas que se tienen que trabajar, y las otras variables que ya estaban actualmente en el procesamiento del dato y que esas no requieren mayor manipulación porque para eso ya está el script. La finalidad de esto es corregir las de ID de placa y para ello se requirió identificar cuáles eran esas nuevas variables y ver la forma en la que se pueden corregir que sea similar a lo que ya se está haciendo para las otras. Entonces aquí lo separamos, aquí aseguramos que este data frame que está bien ya no tenga esas variables de proceso, ni siquiera la de ID de placa porque esta ya no funciona, esta ya no tiene un registro que nos ayude. Este es el nuevo ID de placa y este es el identificador de duplicado. Entonces esto lo quitamos para que no haga ruido y no genere error cuando se esté ejecutando el pipeline. Entonces aquí identificamos los variables que están justamente para este de slabs y aquí nos aseguramos de que no tenga estas variables ya el data frame original, ¿no? De paso lo que vamos a hacer es hacer una prueba, o lo que se hizo fue hacer una prueba de cómo vamos a poder corregir estas nuevas variables de proceso para poder quitar los duplicados y poder hacer esta corrección de los tiempos de manera ideal. Entonces aquí tomé una muestra de solamente con el T50, hice este código que es para poder hacer un match y hacer un orden de estos identificadores de duplicados. Aquí tenemos este valor de duplicado que va en 35, 45, 55 y que debe ser el orden 18, porque el orden va de 0 a 19. El 19 es el primer valor y el 0 es el 950. Entonces aquí pasamos las... dividimos este T en milisegundos para que este nos ayude después a hacer las correcciones de marcas de tiempo. Los separamos y de esa forma también obtenemos básicamente cómo vamos a poder identificar los duplicados. Ahora hacemos lo mismo para la variable nueva que es el ID de placa. Y obtenemos este dato, donde tenemos marcas de tiempo, molino, la variable, el valor que es el número de placa, los milisegundos que se le deberían de restar, que actualmente ya no toman tanta importancia, el orden y la variable. Ya la variable como tal separada de esta T con el número de milisegundos, porque esto es lo único que nos funciona actualmente. Entonces ya que se probó que sí funcionaba para ambos, o sea, tenemos el tiempo y la variable, ahora sí, con esta función simplemente le vamos a pasar ese data frame completo de las variables de ID de placa y su identificador de duplicados y vamos a obtener este. Básicamente nos va a dejar ID para ID identificador de duplicados y nos va a dejar la otra variable que es valor, que ahora es el nuevo ID de placa. Tamaño, su tipo de datos y corroboramos que solamente nos hayan quedado esos dos nombres. Ya no va a estar el nombre como venía estando antes, que era con los tiempos, sino simplemente el nombre. Okay. Que los tiempos hayan quedado correctos y que el orden pues hayan quedado de 0 al 19. Por esta función lo que se buscó es obtener los tiempos de los duplicados junto con la variable de proceso.
Aquí básicamente en un solo data frame los tenemos como marca de tiempo, horno, valor, tiempo, orden y nombre de la variable. Pero como mencionaba antes, para poder identificar cuál va a ser el registro y cuál va a ser la marca de tiempo que se debe eliminar, se debe de hacer una unión entre el ID identificador de duplicado y el valor de la placa, para que ambos ya estén en un mismo registro y así a través de este ID identificador de duplicado, que es el conteo de 0 a 255, nos permita eliminar correctamente la marca de tiempo que ya no vamos a utilizar para la placa. Entonces, obtenemos este data frame que ahora tiene este valor de identificador y el valor de la variable de placa. Entonces, normalmente se debe de tener un ID continuo, es decir, si empezó en 19, bueno, en este caso empezó en 117, tiene que ir de 117 hasta el 255. En este caso vemos, a ver, aquí empieza 117, 18, 19, 20, 25, bla, bla, y llegamos hasta 136. Y aquí empieza de nuevo 127. Esto claramente es un valor duplicado de este 127, pero si nos percatamos, este tiene una marca de tiempo y este 127 tiene otra marca de tiempo. Entonces el verdadero es el primer 127. Entonces esto se debe considerar como duplicado. Para ello, el algoritmo está en que el número de ID identificador de duplicado debe de ser continuo. Entonces debe de ser, si aquí termina en 136, al que sigue 137. Claramente no está aquí. Entonces tenemos que todos estos registros que estén hasta el 137 son considerados como duplicados si cumplen con una condición, que las marcas de tiempo entre una y otra es mayor de un segundo. Entonces, con esto podemos identificar los duplicados, pero para poder hacer el eliminado de duplicados de la variable que es la que nos importa, que es la variable ID de placa, se generó esta unión. Entonces nosotros al momento de eliminar estos duplicados, automáticamente vamos a estar eliminando los duplicados de la variable ID de placa. Entonces ya más adelante no tendremos que hacer otra corrección, sino en un mismo vamos a poder hacer esta corrección. ¿Cómo hicimos esta unión? Esta unión se hizo a través de las marcas de tiempo, porque en ambas variables los duplicados son los mismos y tienen la misma marca de tiempo duplicada. Entonces a través de ella hacemos la unión y obtenemos el data frame así. Entonces una vez que tenemos ya esta unión, vamos a proceder a hacer esta corrección de marcas de tiempo y eliminación de duplicados. Primero eliminar los duplicados. Entonces aquí lo que se hace con esas funciones es básicamente identificar dónde hay estas pérdidas de información mayor de un segundo, marcar cuáles son las filas que están duplicadas, posterior a ellas eliminarlas y después viene la corrección de marca de tiempo. Entonces estas funciones las realicé ahora para poder identificar toda esa parte con respecto a la variable de ID de placa. Entonces aquí básicamente es encontrar las discontinuidades mayores de un segundo. Okay. Aquí nos dice que en este caso no se encontraron discontinuidades mayores de un segundo. Entonces solamente hay que identificar valores duplicados. Discontinuidad y valores duplicados son cosas diferentes, porque podemos tener discontinuidades más duplicados o simplemente tener duplicados. En este caso únicamente vamos a tener duplicados. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con esta función.
esta función de una vez nos va a marcar y eliminar. ¿Cómo? Aquí básicamente vamos a pasarle la función de que va a segmentar el data frame. Si es que encontró discontinuidad, en este caso no encontró, entonces no los va a segmentar. Y va a marcar las filas que son duplicadas, de acuerdo a lo que comenté previamente. Por ejemplo, aquí debería de marcar estas. Entonces aquí va a crear una nueva columna que va a decir, ¿se tiene que borrar? Sí, se tiene que borrar porque es un duplicado, porque no sigue la regla de 0 a 255. Este número no es continuo, entonces es un duplicado. ¿Qué más va a hacer? Va a identificar todas esas que están marcadas como borrar, es decir, las que dicen, ¿se va a borrar? Sí. Entonces va a descartar todas esas filas y nos vamos a quedar únicamente con ya los valores que son que ya están bien, o sea, ya no hay duplicados. Ejecutamos y aquí nos va a dar un data frame que va a tener los valores sin duplicados. Corroboramos. El data frame tenía previamente un tamaño de 269.260 registros. Después de identificar y eliminar los duplicados, tenemos un data frame que cuenta con 108.028 registros. Entonces, si los identifico correctamente, esa es una evaluación que yo ya hice previamente. Entonces, aquí vamos a corroborar con el mismo ejemplo que vimos previamente. Entonces, ¿dónde identificamos el primer valor duplicado? Aquí. La fila 20. Venía de 136. Debería ir 137. Y la marca de tiempo no debe ser mayor a un segundo. Entonces aquí tenemos 136 y venimos a 137. Entonces justamente todas estas filas que estaban duplicadas las descartó. Entonces no hay diferencia mayor de un segundo, no hubo una discontinuidad, entonces se debe de aplicar esto que ya se aplicó. Entonces corroboramos, está correcto, ya se hizo la limpieza de duplicados. Ahora que viene, pues la corrección de las marcas de tiempo. Creo una función que se segmenta. Siempre voy a utilizar esta función de segmentar el data frame. ¿Por qué? Porque si hay una discontinuidad se va a trabajar como data frame en particionados de acuerdo a tantas discontinuidades encontremos. En este caso ha habido ocasiones en las que sí hay discontinuidad, entonces el data frame se tiene que segmentar y trabajar como uno solo cada uno, identificar duplicados en cada uno y eliminarlos en cada uno. Ahora, cuando no hay discontinuidad, pues bueno, esta función está lista para tratar con ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí ya lo vimos, no había discontinuidad y esta función sigue trabajando correctamente. Entonces, tiene esa facilidad de que va a poder trabajar si hay discontinuidades o si no las hay. Cuando no hay es bueno, porque quiere decir que la calidad del dato está siendo mejor. Entonces, la ponemos aún así porque puede haber casos en donde sí puede haber discontinuidad, entonces habría que trabajarlo como data frame independiente. Entonces pasamos al data frame que ya no tiene duplicados y ahora sí vamos a hacer las correcciones de tiempo con esta otra función, que básicamente es que va a los primeros valores de T950T0 a esta marca de tiempo que viene aquí, que es la misma en 20 registros, se le va a restar estos milisegundos. Por eso es importante esto. Hasta aquí. Y ya una vez que tiene la marca de tiempo corregida nueva, ahora ya nada más les va a empezar a sumar 50 milisegundos. 50 milisegundos. Ya esta columna no le va a servir porque ya no va a ser esa resta, esta marca nueva, sino a partir de la que se corrigió de esta de T0, empezamos a sumar 50, 50, 50 cada fila. Entonces, por eso también es importante poder separar la variable de proceso de t, del número t, que es de los tiempos de milisegundo que se le debe restar, porque para el primer batch
siempre se va a utilizar, siempre se le va a restar esta marca de tiempo. Entonces esta función hace exactamente eso. Esta función también ya estaba porque se utilizaba para las otras variables de proceso que ya están bien. Entonces se reutilizó esta función para hacer esa corrección porque la lógica va a seguir siendo la misma. Lo importante aquí era identificar las variables y ver cómo se iba a arreglar cada una de esas variables para identificar, ver si tenían algún detalle extra, y se identificó que no, entonces podemos utilizar esta función que ya estaba. Aquí corregimos las marcas de tiempo y son agregadas a una nueva columna que se llama marca de tiempo ajustada, ¿no? Entonces ya aquí, como comentaba, a las primeras se les restó y a las otras únicamente se les fue sumando los 50 milisegundos. Vamos a verificar. Ok, dijimos que a todas estas se les iba a restar los milisegundos que nos menciona la columna de T. Corroboramos y a partir de que ya se terminó este T0, ya solo a esta última que corrigió se le van a sumar 50 milisegundos. Entonces aquí corroboramos, la última que se corrigió tiene .103, entonces la siguiente debe de ser .153 y sí, la siguiente debe ser más 50, más 50, más 50, entonces está correcto. Ahora, ya que tenemos corregido el data frame de las placas, entonces podemos proceder al procesamiento que viene normal, porque ese data frame ya quedó como estaba antes. Ya lo limpiamos, ya descartamos variables que no vamos a utilizar, variables que ya corregimos con esto nuevo, entonces ya el data frame puede seguir su proceso normal. Entonces ejecutamos, hacemos lo mismo, hacemos la unión entre ambos data frames. Aquí ordenamos, siempre ordenamos por tiempo, identificamos que no haya nulos, no los hay, ordenamos de nuevo, verificamos las variables de proceso, que ya deben de ser sin el prefijo, perdón, el sufijo de T0, T050, ya no, aquí está, nombre corregido, se separó. Ok, entonces ya están aquí las variables, ¿no? Hacemos esa unión que comentaba para identificar duplicados entre ID y variable con esas funciones. Ok, esa función nada más se hizo una corrección para esta parte de los ID. Identificamos que justamente los tamaños de los data frames hayan quedado iguales. Verificamos. En este caso es para la variable en carga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un diccionario de data frames. Porque para cada variable de proceso de el Molino 4 se tiene que hacer lo mismo que se acaba de hacer para la placa, ¿no? Entonces se tiene que trabajar así. Identificamos si hay discontinuidades mayores de un segundo. En este caso no se encontró. Marcamos los registros que van a ser duplicados, siempre sobre una lista, porque ahorita estamos trabajando con listas. A diferencia de la placa, se trabajó como un data frame normal, no como una lista. Vemos cuáles son las variables de proceso que se van a eliminar. En este caso sí está el procesamiento del dato más segmentado. En el otro lo hice en una sola función para poder agilizar el proceso de el data frame y también para no gastar tanta memoria. Ahí está marcando. Debido a que son muchos data frames, esta función tiende a tardar porque son miles de registros que tiene que iterar para revisar cuáles son los duplicados y cuáles no en cada uno de los data frames de las variables de proceso. En este caso son 20 variables de proceso, entonces cada uno de ellos debe de revisar.